nombre es Slider Oquendo y en este video abordaré el reto de la semana 1, para el cual tomé como base el primer capítulo del libro Principios de Economía en su sexta edición del economista estadounidense Gregory Mann. Este capítulo lleva como título los 10 principios de la economía, y para empezar quiero iniciar con una breve contextualización con respecto a las observaciones preliminares que hace el autor sobre la economía. Y es que Manqui desde el inicio de su obra nos deja claro que la economía tiene como objeto de estudio la singular manera en que la sociedad administra y organiza los escasos recursos con los que cuenta, sabiendo que con ellos debe producir bienes y servicios para saciar las infinitas necesidades humanas. Inherentemente, este panorama repercute en el surgimiento de decisiones que conllevan a elecciones y renuncias. De este modo, resulta útil comprender y estructurar a la economía, y es así como Manqui propone 10 principios fundamentales para lograr este objetivo, agrupándolos en 3 bloques. El primer bloque es cómo toman decisiones las personas, y explica que éstas, al tener recursos limitados, deben elegir entre alternativas, considerando costos y beneficios. Puntualmente incluye los primeros 4 principios. El principio número 1: las personas se enfrentan disyuntivas. Cada vez que una persona toma una decisión, en realidad se está enfrentando a una compleja elección entre varias opciones posibles. Este proceso no siempre es sencillo, porque los recursos que tenemos, por ejemplo como el tiempo, son limitados. Por esta razón, no es posible elegir todas las alternativas al mismo tiempo, y al optar por una, indiscutiblemente se dejan atrás a las demás. Para ilustrar este principio, quiero aludir a uno que menciona Manqui, y es en relación a la vida cotidiana de un estudiante. Si una persona decide usar su tiempo libre para trabajar y ganar dinero, tendrá menos tiempo disponible para estudiar, descansar o compartir con su familia. En cambio, si decide dedicar más tiempo al estudio, probablemente tendrá menos ingresos en el corto plazo. En ambos casos, la decisión implica renunciar a algo para obtener otra cosa. El principio número 2: el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerla. Cuando una persona elige una opción dejando a un lado otra, esa decisión tiene un costo. Sin embargo, ese costo no se refiere únicamente al dinero que se paga, sino al valor de las alternativas que se dejan de lado. Y a esto se le conoce como costo de oportunidad, es decir, al costo de una decisión está compuesto por varias variables como el tiempo, los ingresos y las oportunidades que se sacrifican al no elegir otra opción. El ejemplo que se nos da es el siguiente: cuando una persona decide ir a la universidad, el costo no es únicamente la matrícula o los materiales de estudio, sino también el salario que se deja de ganar por no trabajar durante ese tiempo. Principio número 3: las personas racionales piensan en términos marginales. Las personas racionales toman decisiones comparando los costos y beneficios de pequeños cambios, en lugar de basarse en decisiones absolutas. Es decir, analizan si vale la pena hacer un poco más o un poco menos de algo, según lo que se gana y lo que se pierde con ese cambio adicional. Un ejemplo es el de un estudiante que decide si estudiar una hora más antes de un examen. La decisión no es si es estudiar o no estudiar en general, sino si el beneficio de esa hora extra, como mejorar la nota, es mayor que el costo, como el cansancio o el tiempo de descanso que se pierde. El principio número 4: las personas responden a los incentivos. El comportamiento de las personas está influenciado por los incentivos, esto es, por las motivaciones que las llevan a actuar de una u otra manera. Cuando cambian los costos o los beneficios de una acción, las personas suelen ajustar sus decisiones en respuesta a ese cambio. Por ejemplo, si el precio de la gasolina sube, muchas personas reducen el uso del automóvil, buscan medios de transporte alternativos o comparten el vehículo para gastar menos. En cambio, si el precio baja, es más probable que aumenten su consumo. El segundo bloque es cómo interactúan las personas, y aquí se muestra que éstas se benefician al interactuar mediante el comercio y los mercados. Incluye los principios 5, 6 y 7. El principio número 5: el comercio puede mejorar el bienestar de todos. El comercio permite que las personas, las empresas y los países se especialicen en producir aquello que saben hacer mejor. Gracias a esto pueden intercambiar esos bienes o servicios por otros que necesitan, obteniéndolos a menor costo y con mayor variedad. He encontrado un buen ejemplo. Si un país que produce café de buena calidad puede especializarse en su cultivo y luego intercambiarlo por tecnología u otros productos que no produce de manera eficiente, de esta forma ambas partes se benefician del intercambio. Principio número 6: los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. En general,
Los mercados funcionan como un buen sistema para coordinar las decisiones económicas de muchas personas. A través de los precios, compradores y vendedores reciben información que les permite decidir qué producir y qué consumir, sin necesidad explícita de que exista una autoridad central que dirija todo ese proceso. Por ejemplo, si aumenta la demanda de un producto como los celulares, su precio tiende a subir. Esto motiva a las empresas a producir más celulares, mientras que algunos consumidores deciden comprar menos o buscar alternativas. De esta forma, el precio ayuda a equilibrar las decisiones de todos los participantes del mercado. El principio número 7. El gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado. En muchas ocasiones los mercados funcionan bien por sí solos, pero en ciertos casos pueden presentar fallas que generan resultados ineficientes o injustos. Cuando esto ocurre, el gobierno puede intervenir mediante leyes, regulaciones o políticas públicas para corregir esas carencias y proteger el bienestar de la sociedad. Por ejemplo, en el caso de la contaminación ambiental, las empresas pueden producir a bajo costo pero generar daños al medio ambiente. Ante esta situación, el gobierno puede imponer regulaciones o impuestos para reducir la contaminación y proteger a la población y al entorno en general. Ahora, el último bloque es cómo funciona la economía en su conjunto. Y este analiza la economía a nivel general, explicando qué determina el nivel de vida, por qué ocurre la inflación y por qué existe una relación entre inflación y desempleo en el corto plazo. Incluye los principios 8, 9 y 10. El principio número 8. El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. El nivel de vida de un país está directamente relacionado con su productividad, es decir, con qué tan eficientemente sus trabajadores pueden producir bienes y servicios. Cuando un país produce más y mejor, las empresas pueden pagar mejores salarios y las personas pueden acceder a mayores ingresos y a una mejor calidad de vida. Por ejemplo, los países que intervienen en educación y tecnología suelen tener trabajadores más capacitados, lo que les permite producir más en menos tiempo. Esto se refleja en mejores empleos, mayores salarios y mejores servicios para la población. Principio número 9. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. Cuando el gobierno aumenta la cantidad de dinero en circulación sin que crezca al mismo ritmo la producción de bienes y servicios, se produce inflación, donde el dinero pierde valor y los precios suben. Por ejemplo, si en una economía circula más dinero, pero la cantidad de alimentos, transporte o vivienda sigue siendo la misma, las personas pueden estar dispuestas a pagar más por esos bienes. También como resultado, los precios aumentan y el poder adquisitivo del dinero disminuye. Y por último, el último principio, el número 10. La sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. En el corto plazo, las políticas económicas suelen enfrentar una disyuntiva entre reducir el desempleo y controlar la inflación. Generalmente, cuando el gobierno aplica estrategias para disminuir el desempleo, se puede generar un aumento en los precios. Por el contrario, cuando se toman medidas para controlar la inflación, es posible que el desempleo aumente. Bueno, este principio considero que se explica por sí solo. Finalmente, con el estudio de estos principios, esta semana aprendí básicamente que la economía está presente en todas las decisiones cotidianas que toman todos los individuos, incluyendo también de manera obvia a las empresas y a los gobiernos. Aprendí igualmente que toda lesión implica una renuncia, que los incentivos influyen directamente en el comportamiento humano y que los mercados en la mayoría de los casos pueden funcionar bien para organizar la vida económica de manera eficiente, y si no, el gobierno puede intervenir para regular esto. También la producción es muy relevante y definitivamente hay problemas que van a perdurar.